Iván, bienvenido. Hola Darío. Qué bueno que te pudiste dar una vuelta por acá, a pesar de los tiempos pesados del COVID. Sí, muchas gracias por la invitación. Por fin se nos hizo después de... Me contactaste hace año y medio y por fin se nos hace aquí platicar juntos. Sí, pues ya tiene bastante, ¿verdad? Que de hecho me acuerdo que alguna vez hiciste una... Bueno, ok, antes de decir cómo nos conocimos, mejor cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces aquí? Sí. Bueno, profesionalmente me dedico a la gastronomía. Tengo un negocio de comida mexicana. Desde hace 5 años opero la taquería Cometa. Yo tomé ese negocio de un americano que lo abrió antes. Y bueno, hicimos una reestructura, una reingeniería. Al tiempo abrimos en Karlsplatz Cometa. No fue una buena locación. Cerramos al tiempo, después de año y medio. Y nada, ahorita reinventándonos, sacando aprendizajes valiosos del COVID, mucha innovación, en fin, tenemos proyectos nuevos. Okay. Hay que más adelante ir platicando. ¿Y ya cuánto tiempo llevas acá en Alemania? 8 años. Llegué en 2012, en el día de Navidad del 2012. Comencé a hacer una maestría, bueno, empecé a estudiar el idioma, hice un MBA en la Munich Business School y bueno, en determinado momento yo siempre vine con la idea de emprender algo en comida mexicana. O sea, desde que venía de vacaciones, veía que la oferta de comida mexicana no era suficientemente buena y estaba orientada al Tex-Mex. ¿En Alemania o en Múnich en general? Yo creo que en Europa en general. Y bueno, vine de vacaciones a Múnich, era verano, sol, todo muy bonito y me empecé a hacer la idea de venir para acá. Y el tema era que yo tenía en México algunos negocios ya andando, también de gastronomía, tenía en ese momento 4 restaurantes operando, y entonces de algunos pude vender las acciones, otros seguí aquí pues, remotamente participando como inversionista y dando nada más mi feedback para la estrategia, pero lo operaba gente ahí en México. ¿En dónde? En ese momento teníamos en Jalapa, en Morelia y en la Ciudad de México 2 unidades. ¿Se puede saber cómo se llaman o ya pasaron a mejor vida? Sí, no, los conceptos existen todavía y son exitosos. Los 2 de la Ciudad de México se llaman simplemente Deli. Es de un muy buen amigo de Colima, Luis Ramos, al que le mando un gran saludo. Y sí, de hecho, uno de esos negocios, yo lo vendí aquí por Skype. Tuve una reunión con las personas interesadas y se vendió por Skype. Y los otros conceptos es más como una franquicia donde participa gente más como inversionista y el operador cobra un fee por llevar el negocio. Son negocios grandes, son marcas conocidas, La Cantinita, que en la Ciudad de México se llama La Chilanguita. ¿Ah, sí? Y el Barecito, en fin, había 2, 3, o sea, durante todo el tiempo, conjunto con mi hermano, participamos alrededor de unos 10, 12 conceptos diferentes. ¿Pero estabas participando como asesor, operador? En esos conceptos era más como inversionista y en los que te nombré antes, mi rol era de operador. El tema es que cuando yo me vengo al DF, ya nadie se podía hacer cargo de la operación. Entonces, lo mejor fue venderlo o cerrar o traspasar. Sí, al final se traspasó. Y bueno, volviendo al tema aquí, yo estaba en un muy buen momento en México, entonces creo que subestimé la complejidad de hacer negocios aquí. Dije, no, o sea, venía como muy seguro de mí mismo, yo puedo todo, ¿no? Yo lo voy a lograr. Y entonces llego aquí, empiezo a ver la complejidad real de abrir un restaurante mexicano, que las mejores locaciones ya están tomadas,
que no es fácil acceder a esas locaciones, tienes que estar como muy involucrado en todo el ambiente empresarial para que te lleguen las ofertas antes de que lleguen al mercado. Que ahorita ya, por ejemplo, me encuentro en un punto así, donde de repente me marca gente a ofrecerme negocios que antes yo los estuve buscando durante unos 2 o 3 años y no los veía, no los encontraba. Entonces, cuando me encuentro con esa frustración de no poder ir adelante, de no poder abrir mi concepto, decido entrar al juego local, ¿no? Y emprender lo que yo le llamo el German Dream, que, bueno, la gente familiarizada con Alemania se identificará con esto, pero para mí el German Dream es trabajar en un trabajo de 35, 40 horas, 4 días a la semana, un día de home office, de 8 o 9 de la mañana a 5, y en la mejor empresa. En una empresa mediana o grande, reconocida a nivel mundial, tener estabilidad, tener un income estable, tener las vacaciones, más de 20, 25 días, 30 días de vacaciones. Y mientras estás haciendo tu última vacación, ya estar planeando la siguiente. Y no una vacación corta, o sea, una vacación, ¿no? De atravesar el océano. Y eso en el primer año. Sí. Exacto. En fin, quise jugar ese juego. Y me fui durante 4 meses a una estadía, digamos, de parte del MBA al corporativo mundial de Henkel. Henkel, para los escuchas que son de Latinoamérica, son la gente que hace el PRIT, por ejemplo, o muchas cosas como todas las cosas de pegamento que tiene casi toda la industria automotriz las hacen ellos. Además de marcas de belleza como Schwarzkopf y otras marcas conocidas. Es una empresa bastante grande. Y entonces me fui ahí y ya entrevistándome con mis jefes, tratando de que me contrataran ya de planta, me decían, Iván, pero a ver, me acuerdo que estábamos en el comedor y me dijeron, o sea, tú observa a toda esta gente que está aquí. Todos ellos quieren salir de aquí para hacer lo que tú ya hiciste. O sea, ir, conocer el mundo, ver el mundo, poner tu propio negocio, o sea, lograr tener ese valor de emprender lo que están haciendo. ¿Por qué tú, que ya estás afuera, te quieres regresar? Y ahí fue como que me abrió los ojos de decir, sí, no, o sea, no estoy siguiendo mi corazón, no estoy siguiendo mi camino. Y me decidí a poner el restaurante. Más o menos me tardó como 1 año entre hacer el business plan, tener una idea equivocada y pivotearla, a que ya se concretó. Más o menos fue un año y medio a que ya abrí las puertas del restaurante, ¿no? Digo que era una idea equivocada porque mi idea principal era poner un negocio más bien un restaurante de full service, como súper bien puesto, como muy inspirado en las cosas que están sucediendo en Madrid con el Punto MX o en el Atla o en el Cosme o cosas así como de alta cocina mexicana. No encontré la locación para ello y buscando o investigando sobre si las recetas y lo que quería ofrecer era adecuado, me topé con un cocinero de aquí que trabajaba para el restaurante Milagros. Mexicano, y él fue el que me dijo, oye, mi socio Scott, mi jefe Scott, está buscando socios. ¿Por qué no platicas con él? Y bueno, Scott, al que también le mando un saludo, él era una persona muy apasionada por la comida mexicana. Tuvo el restaurante Milagros, que fue muy famoso, porque trajo Talavera de Puebla, trajo 3, 4 cocineros de Yucatán, en fin, lo hizo muy, muy cuidado y así, pero lamentablemente
la infraestructura del local no daba para que fuera un negocio bueno. Entonces él estuvo invirtiendo mucho dinero en un restaurante que se llenaba sobre todo de viernes a domingo o de viernes a sábado, pero los demás días de la semana estaba muy solo, con pocas mesas, y entonces no era negocio. Entonces, en cierto momento él pivotea la idea para establecer taquerías, y en ese como afán o mentalidad americana de crecer rápido, él, cuando funciona la sucursal de Isartor, que es la que yo ahorita tengo, él decide abrir 3 otras sucursales más o menos simultáneamente y con un plan de expansión de 25 tiendas en 2-3 años muy agresivo. La realidad es de que las unidades no funcionaban, no estaban en buenas locaciones, y entonces empezó a drenar el dinero hasta que pero se acabó. ¿tú le crees que no funcionó más al tema de ubicación de Sí. los restaurantes, o al tipo de comida, o al tipo de cliente, o la misma? Porque digo, también ahorita que a ver si nos cuentas un poquito cómo ves al consumidor local, ¿no? Porque digo, aquí los mexicanos que viven aquí en Múnich o que vienen a Múnich, no sé, por ejemplo, otra vez me topé en Condesa, ahí en Hauptbahnhof, en la estación central de trenes, me encontré a un argentino comiendo afuera de ahí, y ves como fue un punto de reunión que coincidimos, pero, o sea, ese es el tipo de gente que normalmente va por interés propio de la comida mexicana, o porque te buscaron, o sea, ¿cómo ves ese mercado local y cómo se dio en el performance, el desempeño de esas? Sí, yo creo que sin lugar a dudas fue un tema de locación relacionado al costo de la renta. O sea, estaba muy desbalanceado el beneficio real del monto de renta que estaba pagando. Fue en esa época de locura de precios de gastronomía, bueno, de precios inmobiliarios en general, pero en la gastronomía muy focalizado. Y sí, tenía contratos muy altos. El concepto obviamente sí podía funcionar a como estaba planeado, pero no para lo que yo quería comunicar, lo que yo quiero comunicar sobre la comida mexicana. ¿Y en ese entonces todavía siguen siendo socios? Nunca fuimos socios, sino que primero entramos en una especie de relación de franquiciatario, en el que yo le compré esa unidad de Isartor y él prácticamente iba a buscar otros para que se hicieran cargo de las otras ubicaciones, ¿o? Sí, no, o sea, en realidad, ahorita que lo veo ya a la distancia, pues era esos pasos para irse saliendo del negocio. Porque al final él sale de Isartor y al final pues se queda sin nada que ofrecer. Y entonces yo retomé o tomé ya todo el sistema de franquicia. Y ahí ya ahí tú eras el que estaba a cargo de las otras ubicaciones, o él estuvo en esa transición. En esa transición cerró las otras 3. Okay. Entonces de repente se queda sin nada. Y ahí es donde cuando él ya empieza a rehacer su vida, replantear su vida, y lo que tengo entendido es que está haciendo negocios en la Ciudad de México. ¿Él vive en México ahora? No, está en Estados Unidos, pero va a la Ciudad de México. Okay. Sin duda, o sea, yo tengo mucho respeto por todas las personas que estuvieron antes que nosotros. Rafa de Tacos y Tequilas, Jesús Nevares, Vivian, que abrió también los burritos, la gente del patio, Verena y su pareja. La verdad, gracias a que ellos comenzaron con este movimiento de la comida mexicana auténtica, es que nosotros ahorita ya tenemos acceso a más ingredientes, a comunicar de mejor manera. O sea, ellos quizás, algunos de ellos, en su momento no tenían de otra más que meter a su menú el chili con carne. Hoy yo puedo decir, no lo voy a hacer. O el sour cream, ¿no? Scott tenía el sour cream. No, o sea, eso no existe en la comida mexicana, no lo voy a meter. Entonces, ha sido un proceso en el que hay que tener muchísimo respeto por la gente que estuvo antes que nosotros. Sí, porque me supongo que también la cadena de suministro fue algo que ellos mismos fueron generando una misma demanda,
Y digo, creo que no de muchos años para acá, tal vez menos de 10, me supongo, es donde ha habido este boom de productos mexicanos que ahorita ya están en muchos lados y que me supongo que de ahí saca su materia prima para la preparación. Sí, o sea, fue involucrarse también, ¿eh? O sea... Sí, digo, te tocó tu parte, ¿no? Sí, lo que... Tu gran parte o pequeña, no sé qué tal. Es que nosotros importamos muy buena parte de los insumos que hacemos, o sea, directamente. Tenemos una bodega de consolidación en México donde mandamos productos de Michoacán. Un saludo a mi gente de Morelia y a The Fruit, a Patsin, un superproducto ahí de limón que tenemos, a la gente de los moles que importamos directamente, salsas, en fin, sí te tienes que involucrar y entonces ya vas generando. O sea, por ejemplo, empezamos a traer este producto de limón deshidratado y ahorita veo que otras personas ya lo están también importando y me da mucho gusto porque se está apoyando también a la pequeña y mediana industria ya en México y en este caso en mi estado, Michoacán. Ok. Entonces, ya hiciste la transición y, o sea, digamos, llegaste a Alemania, estuviste trabajando 4 meses, te diste chance, más tu maestría, e hiciste la transición. ¿Eso cuánto tiempo te duró en total? En total fueron... Hasta que ya tomaste 100%. 3 años. Okay. Fue un camino de 3 años. Te digo, mucha frustración, mucho tratar de buscar, así. Se juntó con un proceso también personal. Uno cuando uno emigra, tal vez está buscando un inicio fresco, un inicio nuevo. Pero la realidad es que en muchos de los casos uno todavía trae esa mochila con equipaje. Y entonces, cuando eso combinado con, no sé si te habrá pasado a ti, pero combinado con procesos, digamos, biológicos de adaptación al ecosistema, pues me pasó que por ahí de octubre del primer año, o sea, mi cuerpo empezó a decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, me hace falta el sol, sí, ¿dónde está el sol? Me hace falta, mi ciclo del sueño se rompió. Para los que no sepan, ahorita, por ejemplo, es noviembre y está anocheciendo 4:30 de la tarde. Exacto. A las 4:30 y está oscuro. Y tuvimos unas 3 semanas en las que no salió el sol ni una vez, ¿no? Y tú vienes de México donde, ¿no? Sale poquito el sol y ya te calienta así. Entonces, digamos que eso fue como gasolina en mi proceso. Y entonces tuve que entrar en un proceso de introspección muy fuerte, que todavía sigo. O sea, digamos que ahí empezó el descubrimiento de mí mismo, de arreglar temas, traumas, shortcomings, eventos, en fin. Y en ese proceso fue, pues, por ejemplo, decidirme, resolverme, decir, ok, sí voy a hacer esto en Alemania, sí me voy a quedar en Alemania. Y, o sea, bueno, no solamente estabas lidiando con un negocio, sino estabas lidiando contigo mismo. O sea, me quedo, me voy, ¿qué hago aquí? ¿Qué? ¿Sabes? Como cuando te cuestionas tu existencia y aún así tienes que operar tu negocio, o tú, sí, lo que sea que hagas. Sí, bueno, eso fue al iniciar. Ahorita que ya llevo 5 años operando y que, por ejemplo, tuve se puede ver financieramente como un traspié al abrir la segunda sucursal en Karlsbad, que bueno, siempre está la parte financiera y están las otras partes de aprendizaje y de que ahorita puedes tal vez visualizar, ver que todo pasó por algo, que sí había ciertas razones, ciertas cosas por las que pudo haber pasado lo que pasó. Y entonces, o sea, ahorita todavía con la pandemia, otra vez fue, ¿no? Reconsiderar, decir, ¿no? Si estoy en lo correcto, estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y ahí creo que fue muy importante el papel también que tú jugaste y que quiero agradecerte, donde me hiciste ver que en realidad si bien hay indicadores financieros, hay, digamos, estados de resultados, balances generales, donde puedes ver dónde le tienes que mover cosas para lograr ciertos objetivos, la realidad es de que para un emprendedor
si no están alineados esos dos factores, o sea, lo que tú quieres, lo que tú estás buscando, lo que tú atraes, en conjunto con lo que quieres proyectar en tu negocio, pues la gente no te cree, la gente no lo ve. Y ahí creo que fuiste muy instrumental en primero checar qué hay adentro de Iván, qué es lo que quiere Iván, qué es lo que quiere transportar, qué es lo que quiere hacer. Y entonces resolverme y decir, a ver, de entrada, pase lo que pase, me voy a quedar de momento en Alemania, me voy a dedicar a esto, voy a cosechar lo que ya fui sembrando y tengo la meta de incorporar la comida o la visión de incorporar la comida mexicana a la dieta de los alemanes. ¿Qué es tu objetivo y tu misión? ¿O... Sí, bueno. O sea, ¿ya tenías ese objetivo desde antes o se ha ido transformando? No. Hay un debate muy sabroso, ¿no? De cuál es el mejor concepto de comida mexicana, o cuáles son los mejores tacos, o cuáles sabe mejor. Y bueno, hay que separar varias cosas. O sea, la primera es, en México, o sea, no hay una taquería que universalmente sea la mejor. O sea, yo cuando menos voy a los de pastor a un lado, voy a los de carnitas a otro lado y voy a los de barbacoa, ¿no? O sea, no puede ser el preferido de todos en todo. Y luego hay gente que dirá, o sea, hay estratos también, ¿no? De taquerías. La gente que va a unos tacos Orinoco, unos tacos El Faraón, un taco, pues pagan un taco muy caro. La calidad puede ser muy buena, pero pues, alguien que va a los de tripita de Don Lupe te dice, no, ¿qué es eso? No. Entonces... los de muerte lenta. Sí, exacto, los que tienen, ¿cómo dicen? Los de 5 por 25, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Por el otro, está la gente que dice, no, tal concepto no me gusta, no es bueno, yo tal. Y luego yo a veces preguntando, bueno, sobre todo cuando hay un feedback negativo, ¿no? Por ejemplo. O sea, que alguien me diga, no, es que no me gustaron, bueno, ¿hace cuánto que no fuiste? No, hace 2 años o 3 años o hace 5 años o ni siquiera saben que ya ni es de Scott, por ejemplo. Y en esa gente no puedes depositar la confianza. El termómetro principal es la gente que está en ese momento y que está saliendo del restaurante, a esa gente hay que preguntarle. Porque, o sea, hemos tenido 3 cambios de menú. Hemos mejorado cada vez las recetas. Le vamos añadiendo más, no sé, ahorita tenemos, empezar con 2 salsas, ya tenemos 6 salsas. De tener 6 guisados, ya tenemos 12 guisados. O sea, tal vez la gente que fue hace 3 años, pues, tal vez no le gustó, pero ahorita ya es otra cosa. O sea, con esta cultura de innovación y eso que fuimos metiendo, pues la realidad es de que siento yo que hemos ido mejorando cada vez. Y luego la última es, esa es mi misión. O sea, que diga quién, o sea, o que digan los propios mexicanos, o que digan los alemanes, o que diga quién, que somos los mejores, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita hay muy buenas ofertas de un par de conceptos de pop-ups que se pusieron, que creo yo que es la manera en la que, sobre todo para las generaciones actuales, va a ser la manera de emprender y de que la comida mexicana se siga desarrollando, porque pues abres un día, abres una tarde, una noche, y ahí se acabó. No tienes la responsabilidad de un contrato de 5,000, 6,000, 8,000 euros. No tienes la responsabilidad de que quién sabe si tengas vacaciones o no, porque tienes que estar ahí pendiente. O sea, creo que para las próximas generaciones que no quieren ese tipo de compromisos, va a ser bueno que esa sea la manera de la comida mexicana de darse a conocer. Ahora, es muy diferente hacer una producción como la que tú o yo o cualquiera hace digamos, para hacer una fiesta, una reunión
chica, o sea, la producción chica, artesanal, pues a una producción ya de batches de 150 kilos, de 200 kilos, como nosotros hacemos cada vez, ya es muy diferente. O sea, si alguien llega a cualquiera de las taquerías grandes establecidas en Múnich y dice, yo cocino mejor en mi casa, te digo, sí, claro, por supuesto que sí. Vente. Sí, no, pero además, a ver, ahora haz eso que estás haciendo para tus 7, 20 amigos, ahora hazlo para el mercado masivo. Y que a todos les guste. Sí, o sea, la complejidad aumenta muchísimo. Entonces, en cierto momento, decides que o haces las paces con que no puedes ser el mejor para todos en todo, que lo vas a hacer lo mejor posible, que escuches sobre todo el feedback del cliente inmediato, que vivas más en ese sentido, en el presente de los consumidores que están ahí, que reacciones rápido, que tomes las medidas, que tomes el feedback, que lo recibas. Y te digo, y ya no tener esa misión y que además es imposible. Claro. Entonces son expectativas de cierta forma irreales, porque no importa quién abra, no importa quién lo haga. Siempre va a haber alguien que te diga que no le gusta, que su abuelita lo hace mejor y que además tiene la razón. O que le gusta mi competencia más. No pasa nada. Está bien. Entonces, yo en ese momento dejo también de competir con los demás. Y digo, no, al contrario. Toda esa gente que está haciendo taquerías o conceptos, más bien yo los veo como aliados, porque muy probablemente si ellos dan un buen servicio, si ellos ofrecen una buena cosa, sobre todo, por ejemplo, los pop-ups, pues ok, pueden ir en viernes y sábado, que gracias a Dios nosotros tenemos nuestra clientela que ya estamos a una buena capacidad, van a probar viernes y sábado, pero algún martes o miércoles van a querer venir y además tomar cerveza y así, y sentarse, y entonces van a venir conmigo. Entonces, en ese sentido, creo que hay una buena onda entre todos los involucrados en comida mexicana, con unos más, con unos menos. Yo te digo, respeto a los que estuvieron antes y a los que están actualmente, los respeto muchísimo. Hace 2 semanas, justo antes del lockdown, me encontré al director operativo de Condesa, que digamos que es con el que la gente más nos compara. Y me gustó mucho verlo. Me gustó mucho que tuvimos un momento de reconocernos mutuamente el buen trabajo que hacemos los dos. O sea, en cierto momento, un cierto momento como de bonding, de decir, ¿sabes qué? Me quito el sombrero por cómo ustedes, por el trabajo que le han puesto, por la gran plataforma que tienen y sobre todo por la consistencia que han tenido. Y en cierto momento él también tuvo un gesto muy, muy bonito conmigo, de reconocer cómo nosotros hemos aportado innovación y más oferta y siempre estar buscando y batallando y entonces fue como un momento muy, muy, muy padre con él. Y nada, desearles lo mejor, que sigan floreciendo, que siga habiendo más conceptos, porque te digo, ahorita mi objetivo o mi visión es acercar lo más que se pueda la comida mexicana a la dieta de los alemanes. No es competir, no es ver quién hace esto mejor, no. O sea, creo que mientras entre todos abramos más mercado, va a haber más mercado para todos, sí, no nada más para... Sí. Directamente. Que es justamente lo que decía hace rato, de la misma cadena de suministro, les ha ayudado unos a otros. Exacto. Ese sería una cosa padrísima. O sea, ya ha habido cierto acercamiento con algunas personas, por ejemplo, con Lourdes del Mercado de México, que es también la... ¿Es en dónde está? ¿Mercado de México? Mercado de México está en Heidhausen. Y ellos solamente venden productos. Venden retail, sí. Venden retail y ella no se involucraba en proceso de importación. Entonces,
hemos tenido algunos acercamientos para ver si pudiera haber alguna posibilidad ahí de juntar los volúmenes para hacer cosas interesantes. Pero la misma oferta estaría para cualquiera de mis colegas, o sea, que hagamos equipo. Bueno. Oye, bueno, y ya nos dijiste que en esencia la misión es que los alemanes adquieran la cultura mexicana, la cultura mexicana mediante la comida en esencia. Sí, sí, Okay. Te escucha fácil, ¿verdad? De hecho, esa es otra de las preguntas que te voy a hacer en un momento. Antes de esa pregunta, ¿cómo quieres? De hecho, es que estaba pensando, bueno, son dos preguntas en una, ¿ok? ¿Cómo quieres que la gente perciba a la taquería o a Cometa? Porque una cosa es que todos están ayudándose para generar o posicionar la comida mexicana en Alemania. Eso es, ok, check. Pero la segunda es, ¿cómo quieres que interprete? El diferenciador, digamos. No necesariamente, sí y no. Es más cómo te gustaría que te vean, que como la marca. O sea, la taquería y Cometa es... ¿Qué? Sí. Muy buena pregunta. Cometa viene de... Bueno, está un poquito viajado, pero fue una serie de coincidencias. El nombre salió de una serie de coincidencias. O sea, digamos que tenía como varios parámetros para escoger el nombre. Tenía que ser un nombre que se pudiera pronunciar en cualquiera de los idiomas. Por ejemplo, que no tuviera R, ¿no? Como pues antes se llamaba Milagros y era Milagros, ¿no? O la misma marca, la taquería dicen tacuería, o sea, tacuería, o sea, no jala. Tenía que ser de 2 o 3 sílabas, que pudiera tener un juego de palabras así. Y sí, te digo, fue una serie de coincidencias así que llegué a ese nombre. Y es el acrónimo, creo que se dice, de como Contemporary Mexican Taquería, Cometa. Y eso es lo que quiero transportar. O sea, ya hay suficientes conceptos ¿no? del Mexican Curious o del México tradicional o de Talavera ¿no? Entonces, quiero transportar la experiencia de una taquería más moderna. Entonces, por eso tiene como mucho diseño, tanto de interiores, que ganamos el German Design Award en 2016. ¿De restaurante? Sí, la categoría restaurantes, como de diseño gráfico, de colores, o sea, cómo presentamos en Instagram, y eso es como un México muy colorido, pero muy actual también. O sea, mucha gente, lamentablemente por este tema del Tex-Mex, caen en los clichés, y entonces pues se imaginan al mexicano durmiendo en el nopal, en la taquería no hay ningún sombrero, los nopales que hay son muy cuidados, son bonitos, pero intentamos alejarnos del cliché lo más que se pueda. Hay gente que se identifica más con otras cosas, está bien, pero yo lo quiero comunicar. Un México más abundante, más pensado, más geométrico. La verdad es de que están sucediendo en México en cuanto a innovación, diseño, gastronomía, están sucediendo cosas increíbles. O sea, es impresionante todo lo que se está desarrollando. Entonces, eso es lo que quiero ir proyectando. Ahora, comenzamos haciendo lo más básico, ¿no? Tacos, quesadillas, burrito. Y de ahí fuimos expandiendo la línea de negocio. ¿Qué decías? Digo, porque seguramente alguien va a decir como, ¿burritos? ¿Eh? Sí. Pero, ¿qué me habías contado? Pero, ¿por qué fue que decidieron o decidiste dejarlo? No lo dejamos como tal, sino que está como el chiste de... ¿cómo se llama esta comediante muy famosa? Lelo de la Rea, ¿se apellida? Bueno, la comediante esta que cuenta el chiste de la comida mexicana
Ay, que la comida mexicana es muy buena, sí, ¿qué es? Bueno, es una tortilla con queso, con frijoles, con lechuga, con no sé qué. Ah, ok, ¿y una enfrijolada qué es? Ah, bueno, es tortillas con queso. O sea, en esencia, muchos de los platillos mexicanos se hacen con los mismos productos. Entonces, empezamos a ver que producíamos ya todos los ingredientes necesarios, tenemos todos los ingredientes necesarios para, por ejemplo, hacer unas enchiladas, para hacer unas enfrijoladas, para hacer unos chilaquiles. Y como es una especialidad mexicana que no la encuentras fácil, la puedes vender a un costo mucho mayor, marginar mucho mejor y transportar más de la comida mexicana. O sea, Sí, porque unos tacos son son muy, muy mexicanos, sí, pero más o menos los puedes conseguir en varios lugares, pero unas enchiladas bien ejecutadas ya es muy diferente. Entonces, dimos el Y ya es brinco más gourmet en lo de los ojos del mercado a alemán. especialidades mexicanas, le subimos el precio y la respuesta fue mejor. O sea, la gente lo percibió como, ah, ok, realmente es algo especial. Y lo es. Y- Es que en México es más barato porque hay mucha oferta. Exacto. Entonces, metimos eso, metimos tamales, mole. Mole fue también un trip ahí. Casi todos me decían, no, el mole no le gusta a los alemanes. No le gusta a los alemanes. Los nopales no le gustan a los alemanes. Bueno, tal vez hace 10 años no les gustaban. Pero vaya que hay un nicho de gente que le gusta y mucho el mole. Ahorita se convirtió de nuestros 10 guisados, ya se convirtió en número 4. O sea que es bastante, la verdad. Y no solamente en mexicanos, sino en general. Sí, no, los alemanes. Digo, el mole es algo muy polarizante. O sea, o te gusta o no te gusta. Sí hay que insistirle un poquito. O sea, tengo varios conocidos que sí le insistieron un par de veces hasta que ya les encantó. Pero el alemán es o hay un nicho de alemanes como muy curioso, quiere probar cosas nuevas, ¿no? Toda esta generación que viaja mucho, que está experimentando, que cocina en casa y así. Si les pones algo así realmente diferente, sí lo prueban cuando menos. Y así les gusta, ya se vuelven recurrentes. Entonces, la verdad, esos dos experimentos han resultado de maravilla. O sea, lo metimos como nada más por autenticidad, a ver qué onda, y ¡pum! Resultó que funciona súper bien. De hecho, justamente ya entraste en lo que te iba a preguntar, que es, ¿cómo definirías tú la percepción de los alemanes o del mercado alemán? No de los mexicanos, porque, digamos, los mexicanos estamos aquí en Múnich, en Alemania, y estamos buscando de dónde hay comida, ¿no? Aunque, como decías, no vas a ver igual que en México, creo que es por obvias razones, porque no tiene los mismos ingredientes, viene empaquetado por cualquier otra razón, o no están los ingredientes y tienes que variarle. Pero el mercado mexicano que prueba comida mexicana que es uno, pero la pregunta es cómo ves tú al mercado alemán o la gente que vive acá y cómo percibe no solamente en este caso a tu negocio, sino a la comida mexicana. Sí. Mira, yo creo que el mexicano es un gran validador de nuestro negocio. Una recomendación que yo haría a la gente que se decida a invertir en comida mexicana o poner algún concepto mexicano es que no base su modelo en el mexicano o en el latino. Hay que ir al gran mercado comunicando honestamente y diciendo no tengo por qué tomar atajos, no voy a poner chile con carne o así, voy a hacerlo así, pero que sea el alemán el target principal, porque es el gran mercado. Entonces, el mexicano es un validador, es el que nos recomienda con sus amigos. Si tú vas a ir a un restaurante griego y un amigo griego te dice, ve a tal, sin duda vas a ir. Entonces, a nosotros nos recomiendan mucho los mexicanos con sus amigos. Entonces, dentro del segmento del consumidor alemán, creo que hay 3 principales. El freak de México, que le encanta México, que a veces es mucho más comprometido con la marca y con lo que hacemos, y tenemos así
fans from hell de la comida mexicana porque ya vivieron en San Luis Potosí con BMW, porque ya vivieron en Puebla, y entonces llegan y prueban el mole y dicen, no man, esto era como en Puebla, y vienen y recomiendan y hacen reservaciones y así. Luego está el otro que es un consumidor que le gusta experimentar, que consume comidas exóticas, o sea, la mexicana es una comida exótica aquí, que quiere cocinar en casa, que quiere probar nuevas cosas. Y luego está el otro que no sabe nada o que sabe nada más del Tex-Mex. Y entonces, por ejemplo, hemos tenido reviews donde dicen, no, esto no es mexicano, no tiene chile con carne. ¿No? Y vienen con esa expectativa del Tex-Mex que no les puedes dar, y entonces dicen, no, es que esto está adaptado, no, es que es al revés, ¿no? Yo siempre le llamé a eso la paradoja de posicionamiento que es de la comida mexicana. O sea, tú llegas a posicionar la comida mexicana donde ya está posicionada, mal posicionada. Entonces tú le dices al consumidor, yo soy la verdadera comida mexicana. Dice, no, es que ya hay. Es una paradoja, y ahí es donde creo que, te digo, que apenas juntándonos todos, no nada más los actores de la comida mexicana, sino el público en general, la comunidad, son los que tenemos que, de alguna manera, enarbolar, reposicionar la comida mexicana. Vamos a lanzar una campaña para el nuevo proyecto que te voy a platicar a continuación, en el que vamos a hacer un grito de ayuda a la comunidad mexicana o a los fans de México, bajo esto del himno que dice un soldado en cada hijo te dio. O sea, la comida mexicana nos necesita a todos sus soldados para ayudar a posicionar correctamente la comida mexicana. O sea, necesitamos que los mismos mexicanos sean embajadores de su propia comida, que se reúnan con sus amigos, que les cocinen, que les enseñen, que los regalos que hagan, ojalá pudieran ser productos mexicanos o experiencias mexicanas. Eso sería un sueño, que la gente se involucrara con nosotros o en general con la comida mexicana un poco más. Creo que hay varios grupos de Facebook y gente como aficionados muy metidos en eso. Y sí, al final creo que es una labor de todos, reposicionar, ganar esa paradoja de posicionamiento que nos dejaron los gringos con Tex-Mex. Ok. Y bueno, nada más, digo, ahorita nos vas a contar de ese proyecto, como porque tú también estás haciendo tu parte, que eso es lo más importante. Que no solamente es el sueño e idealizarlo, sino que es como, no, yo también soy un jugador, estoy en activo y me hago responsable de eso, porque digo, ahorita nos vas a contar más de eso y no quiero quitarle atención a eso. Pero lo que hasta ahorita creo que ya cubrimos la parte de cómo llegaste acá y cómo fue la intención de llegar, ¿no? La otra es hacer la transición de la parte profesional a la parte, digamos, a reencontrarte con la parte emprendedora. La otra es el problema o los obstáculos de hacerlo, pero aquí, y tener que aclimatizarte a la cultura, a la misma gente, a los mismos gustos o las mismas condiciones. Porque, como dices, no es lo mismo encontrar un restaurante y no es lo mismo encontrar una ubicación y no es lo mismo encontrar palancas o networking allá que acá. Y sobre todo porque es diferente. Entonces, ya cubrimos todas esas partes y sobre todo también en la dirección que lo quieres, que más bien a ti te interesa y lo que al final estás representando como buen representante de no solamente de la comida mexicana, sino de la cultura mexicana. Porque al final, creo que para los mexicanos, algo que es nuestra bandera y que, digo, una cosa es la selección mexicana y tu playera de la selección cuando juega México, es orgulloso, pero la comida es como intocable. Es como, no me toques la comida. Entonces son como de las 2-3 cosas muy, muy importantes. Bueno, Día de la Independencia y demás, pero digo, la comida es una de las más importantes. Ahora, ¿cómo ves tú en general la percepción del mexicano, la cultura mexicana, hasta ahorita en Alemania y en Europa? Como un poquito más global. Sí. Y podemos meter la comida también como tal. Pero digo, porque también has viajado acá en Europa y te has movido, llevas muchos años acá, has hablado con mucha gente de todos lados.
Sí, yo creo que la cultura mexicana y alemana es mucho más cercana de lo que parece. O sea, en ciertos sentidos como ideológicos, todo obviamente somos muy, muy diferentes, profundamente diferentes. Pero sí, la relación México-Alemania se da sobre todo desde un punto de vista, o sea, desde el punto de vista alemán, desde la curiosidad, cuando Alexander von Humboldt se dio una vuelta por México, escribió sus libros y relataba él pues, todo lo que vio, todo lo que experimentó, todo lo que midió en varios aspectos. Entonces, desde ahí empezó como una curiosidad muy grande por México. Y luego al tiempo, siglos después, empezó a haber mucha industria alemana y yo creo que el culmen de esa interacción es el bocho. Es el Volkswagen Sedán, tiene varios nombres en diferentes lugares, pero en México es el bocho, ¿no? Que es tan mexicano como alemán. Uh-huh. Y creo que enseña muy bien esta gran amistad que existe. Y bueno, pues uno puede ver también en la gran cantidad de parejas biculturales en ambos lados, ¿no? La mexicana con el alemán y el mexicano con la alemana, pues la gran cantidad de gente que hay, ¿no? Entonces, yo creo que la percepción pues, es de fiesta, es de sol, es de tequila, tal vez no el mejor tequila, es de comida, tal vez no, en su momento no la mejor comida. En fin, creo que es positivo. Logra las noticias internacionales, los temas de narco y esos, logran empañar un poquito, pero creo que la percepción en cuanto a la gente, o sea, la percepción más humana es positiva. Y es un buen punto de partida, ¿no? No sé qué tantas cosas unan con otros países de Latinoamérica, Alemania, pero yo creo que México y Alemania comparten muchas cosas. Ese es el primer tema. El segundo que me dijiste, bueno, con el que empezó tu pregunta es, en cierto momento, yo en lo personal, estar en posiciones de liderazgo tiene mucha responsabilidad y te pone en un lugar, en una situación donde tienes que ser muy congruente, justo, o sea, estar bien consigo mismo para poder tener el soporte de los demás. Y en este caso, me siento en esa situación de no nada más intentar participar de este momento o de este movimiento de incorporar la comida mexicana, sino ser uno de los abanderados principales. O sea, me gustaría tener esa responsabilidad. Me gusta tener esa responsabilidad. Antes como que me escondía, antes como que no quiero estar en esa situación, hay muchas envidias, hay muchas ¿no? cosas, hay gente pues que no está vibrando igual que tú o lo que sea, y me escondí durante muchos años de esa responsabilidad y creo que alguien lo tiene que hacer. Entonces, no digo que yo tengo que ser el superior de casi todo, no. Quiero ayudar a que haya muchas personas que se sumen a esto, que ellos mismos se involucren, que ellos mismos brillen, que su trabajo se vea y entre todos brillar, entre todos ayudarnos, entre todos, ¿no? Un ejemplo muy, muy claro es que ahorita nos invitaron a un programa de alcance nacional, ¿no? Me invitaron a mí personalmente a participar, a salir en la televisión, ¿no? Y la verdad,
le pregunté a la señorita, oye, ¿habría manera de involucrar a más personas? ¿Puedo invitar a más personas? Como que lo dudó, no la saqué desde ya su estructura alemana y así. Sí, déjame comentarlo, yo creo que sí. Y entonces, no nada más va a estar el trabajo de Iván Nájera o de la taquería, o de Cometa, o sea, ya va a haber varias personas ahí que estamos. Y yo creo que hay espacio para todos. Uh-huh. Digo, no pretendo elegirme en ningún héroe ni nada, pero sí quiero, cuando menos, empezar ese movimiento que, o sea, no digo que no se haya hecho, hay cosas en Berlín increíbles, en Hamburg increíbles, pero ya a nivel en pueblos, en ciudades chicas, la verdad es que hay muy poco. Uh-huh. Pues creo que se puede hacer algo muy interesante. Okay. No, de hecho, algo que digo, ahorita que lo estás diciendo, lo reconozco y lo puedo identificar muy, muy bien, es que esa característica que lo que acabas de decir, tu percepción de las cosas es muy diferente a como la mayoría de la gente lo ve. Al menos mi experiencia y lo que he vivido en México, no solamente con mexicanos en México, sino mexicanos acá, es que muchas veces es como yo me tengo que beneficiar y tú no. Como un poquito como decías, envidias y eso. Pero algo que creo que la gente no se da cuenta es que si vamos a decir, si a tu competencia le va bien, es no porque tú haces algo, pero a lo mejor dejaste de hacer algo. Pero que le vaya bien a tu competencia, en primer lugar, permite o demuestra que hay un mercado. Entonces es como, ok, si esa persona o ese negocio tiene, porque yo no tomo lo mío. Pero no se trata de obtener cosas o resultados a través de chingar a alguien, sino a través de, ok, ¿qué estoy haciendo mal yo y qué puedo hacer mejor y cómo puedo hacer para dar un buen servicio, un buen producto y que la gente venga a mí por mis propios méritos, no por andar fregando a los demás? Sí, es el tema esencial del trabajo en equipo de los mexicanos. Mucha gente me dice, el peor amigo del mexicano es un mexicano. No es verdad, no es cierto. Que sí, siempre hay 2 o 3 personas ahí, siempre va a haber. Hay que separar, digamos, la intermitencia, ese ruidito, ¿no? De la gran mayoría, que la verdad si quieren trabajar juntos. Cuando nosotros cerramos Cometa en Karlsplatz, te digo, fue una pérdida financiera brutal. Un estrés, una pérdida también de energía personal muy fuerte. ¿No? Y después del tiempo te vas dando cuenta que hubo otras cosas que salieron por eso. Tuvimos una chica alemana, o sea, y esto te lo digo para demostrar o para ejemplificarte que se puede funcionar sin estar en esa competencia siempre. Uh-huh. Una chica alemana me busca y me dice que quiere poner un restaurante mexicano en Memmingen. Digo, fabuloso. ¿En dónde está? Memmingen está al sur de Múnich. Pero esto en la ciudad de Múnich todavía. No, en un pueblo. Uh-huh. Y entonces, digo, bueno, ¿qué experiencia tienes en comida mexicana? No, ninguna. ¿Cómo llegas ahí a comida mexicana? No, es que mi papá es alemán, pero creció en Tijuana. Ok. Y entonces le digo, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Aprendes y luego de ahí dices tu negocio. Y eso fue lo que pasó. Tiene ahorita su restaurante mexicano y le va de maravilla en Memmingen y está dando a conocer la comida mexicana y padrísimo. Otra chica, Elia, puso su catering, también colaboró con nosotros muchos años, puso su negocio de catering de comida mexicana vegetariana y cuando había algún catering que nosotros no podíamos hacer, se lo pasábamos a ella, o cuando había uno muy grande se aliaba con nosotros. ¿Me entiendes? O sea, se puede colaborar, se puede, ¿no? O sea, muchos dicen, no, es que esta chica te va a robar tus recetas, tus ideas. A ver, la receta de la cochinita está en internet, no es mía.
la receta del mole, hay un mole por cada abuelita en México. O sea, no son mías, no son mis cosas, es la ejecución y cómo lo quieres hacer, lo que es la diferencia. Entonces, no hay competencia. No solamente el producto, sino también la experiencia, ¿no? Sí, De compra. exacto. Entonces, yo creo que hay que dejar eso ya atrás. Y digo, la gente que me conoce sabe que estoy abierto a cualquier asociación, cualquier colaboración, y sería la invitación a que si tienen alguna idea o quieran importar cosas, que me contacten y vemos la manera de sacarlo adelante. Ok, perfecto. De hecho, es una buena invitación para que lo que los consideren. Sí. Y bueno, al final los vas a... Bueno, de hecho, puedes decirnos cómo te encuentran ahorita. O sea, si en caso de que alguien te quiera contactar o alguien te quiera mandar un mensaje tenemos o saber lo que haces. Todos los dominios y arrobas, Facebook, Instagram, @Cometa México, todo junto. O de la taquería es taquería.de o en el Instagram es Real Mexican Food. Eso estuvo bueno, es muy bueno. Sí, lo agarramos a tiempo. De hecho, cuando vi varias de las imágenes que te estaba comentando hace rato, muy buenas, yo dije, como, ¿quién es? ¿Por qué están tagueando a The Real Mexican Food? Es como, ¿quién es esa persona? Se me hace, de repente me metí y dije, güey, es brillante, muy, muy bueno. Sí, la verdad. Porque es a nivel internacional, ¿no? Entonces, da igual. Es buen asset, sí. Quiero retomar un punto que tocaste hace unos momentos. En esto de reinventarse. Veo, por ejemplo, hay un grupo grande de mexicanos y mexicanas que migraron para acá. Digamos, ese grupo con el cual tengo mucho contacto, veo que es gente, o sea, y me identifico en cierta manera porque yo pasé ese proceso de reinventarse. Cuando te digo que me empieza a faltar el sol, ¿no? Y qué está pasando y tal, y por qué no avanzo y por qué no. Me empecé a dar cuenta que en realidad yo era en México muchas cosas externas, que no era yo. O sea, tienes los contactos de tu familia, tienes los conocidos de tu papá, tienes los apoyos de la mamá o de la familia de la mamá, sobre todo cuando creces arriba o en la clase media o para arriba, pues tienes muchas ventajas respecto al resto de la población que desaparecen cuando llegas aquí. Claro. Pero empiezas en ceros. Empiezas en negativo. En negativo, sí, de hecho. En negativo, no empiezas en cero, en negativo porque no sabes el idioma, no tienes los contactos. El poquito de dinero más que tenías en México, aquí no representa nada. La poquita educación que tenías más en México, aquí todo el mundo tiene maestría, cuando menos. En fin, una serie de cosas que de repente me encuentro en Alemania desnudo, ¿no? Sí. Así, todas las cosas externas. Tus ventajas competitivas. Mis ventajas no eran mías. Y entonces tuve que reinventarme y decir, a ver, hoy, después de 8 años, te puedo decir con confianza que lo poquito o mucho que he hecho aquí ha sido por mí. Y esa es una gran satisfacción. Yo no lo visualicé en ese momento, o sea, simplemente estaba perdido. Y es esa invitación a los migrantes, a gente que tuvo una posición, por decirlo, en la sociedad allá, una posición profesional allá, y de repente se encuentran aquí con una pérdida de estatus de cualquier sentido, sí, que se reinventen, que piensen, que analicen cuál es el rol que quieren jugar aquí. No el rol que les pusieron su familia en México y que tienen que jugar y que tienen que ser abogado porque el papá fue abogado. No, tienen esa gran oportunidad de, al migrar, reinventarse. O la misma vida los obliga, porque luego muchas veces, aunque quieras, no puedes. Sí quieres quedarte, porque siempre puedes regresar. Como diría un amigo que conocí acá, de hecho es africano, le diría,
Sí, o sea, lo digo muy fácil y ahorita ya después de 8 años, obviamente hubo momentos en los que quise regresar, en los Sí, que yo quise también. irme, que decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Mientras allá tengo todas las comodidades, allá tengo, está el camino pavimentado y aquí voy, ¿no? En la 4x4, camino sinuoso. Eh, pero bueno, yo creo que mucha gente que te escucha se identificará con lo que estoy diciendo. Se romantiza mucho el hecho de emigrar, el hecho de casarse con el europeo o la europea. eh, y para la gente que lo esté pensando, pues piénseselo 2 o 3 veces, dejen el romanticismo, vean realmente a qué están dispuestos o no, y hay que traer como, cuando menos, una buena intención detrás, no esa idea romántica. Eh, Obviamente cuando uno está enamorado es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero, pero sí, está muy idealizada la migración a Europa y no está fácil. No, pero de hecho, qué bueno que lo dices, porque ya he tenido varias pláticas ya sea aquí en el programa o con amigos, en el chat o con gente que en Facebook, etcétera, en redes sociales. Y muchas veces está la idea de que, si vives en Europa o en Alemania o en España, te va bien y todo está de maravilla y es como todo es miel sobre hojuelas. Y es bastante interesante que a veces las redes sociales demuestran cosas que, la parte buena, ¿no? Las cosas bonitas, cosas brillantes y cosas que todos quieren ver y que todos quieren presumir. Pero, o sea, digo, qué bueno que lo dices porque primero, en México yo también me di cuenta de eso, y de hecho todavía existe en muchas personas que tienen un estatus falso, pero es lo único que les da certeza a las personas, no hablo de todos, pero muchos, que les da certeza de quiénes son. Y eso los hace también tratar a otros, hacerlos menos. Es mi observación y cuando lo dijiste también estoy de acuerdo en eso. Y la otra es que cuando sales, te das la oportunidad de darte cuenta de que no eras la persona que creías que eras. Y la segunda es que pues, no eres la persona que puedes ser todavía. Entonces tienes dos grandes choques. Entonces prácticamente estás, como dices, en negativo porque tienes que descubrirte y reinventarte. Y muchas veces esa transición no la tenemos cuando nos quedamos deja la zona de confort, en nuestra casa, en nuestra cultura. Siempre tenemos que salir a algún lugar, aunque sea en tu misma ciudad, ¿no? Como cambiarte de casa o dejar a tus papás o a lo mejor cambiarte de estado, no lo sé, o incluso de trabajo. Hay situaciones que te pueden llevar a ese punto donde estás tú contra el mundo de cierta forma porque no creo que solamente viajando a otro país, etcétera, lo logres, porque no muchos tienen la oportunidad. Los que sí, pues aprovechan, pero los que no, pues que vean la forma pero sí veo que es muy, muy importante y que para bien y para mal, ¿sabes? Porque los que no lo hacen siguen con la idea falsa de que lo tienen todo cuando realmente es una ilusión en muchos sentidos y los que no tienen creen que no tienen nada y muchas veces al revés, tienen más de lo que creen y los otros tienen menos de lo que creen. Sí, mucha gente tiene a veces que salir para reencontrar su realidad allá. También tengo gente que ya se regresó porque precisamente se dieron cuenta que, ¿no? Que México, que estaban mejor en México, que tienen más oportunidades en México o que simplemente las razones por las que vinieron no eran lo suficientemente poderosas para después quedarse. En mi caso, yo decidí ya quedarme en Alemania. No sé por cuánto tiempo, no sé si para siempre, pero en el mediano plazo me veo aquí. Estoy muy agradecido yo que tanto me quejé de la burocracia alemana, ahora agradezco, yo que tanto me quejé que mi principal socio o a la persona o al ente que más dinero le he generado, con mi negocio, es al gobierno alemán, sin duda, sin duda. Y ahorita es el que te tiende la mano, el que está apoyando, dando dinero para que podamos salir de la crisis. Entonces, sí,
Sí, estos últimos meses han sido como de mucho agradecimiento a Alemania, de, de valorar también México, pero ver que en este momento estoy mejor aquí. Y en varios sentidos, ¿no? Me supongo. Que no solamente, muchas veces, y eso también es a veces como un espejismo, que la gente cree que solo porque tienes más dinero estás mejor, pero no necesariamente, porque solamente tienes cubierto la parte del dinero, pero no tienes familia, y no tienes amigos, y el clima, y la comida. Entonces son varios factores que al final, en conjunto, te hacen tu todo, en esencia. Sí, sí, yo creo que para que alguien pueda realmente florecer aquí, tiene que de alguna manera echar raíces, de alguna manera lograrse un lugar en la comunidad que tenga cualquier rol, por más pequeño que sea. Eso te empieza a crear un hogar aquí, independientemente de con quién estás, ¿no? Tú mismo, saber que ya perteneces a un lugar. Pero te lo tienes que ganar. Pero lo tienes que trabajar, Así es. lo tienes que trabajar. Tú mismo. O sea, esa es la gran diferencia. Cuando tú tienes que ganarte, pues te lo ganas a través del trabajo y el esfuerzo, y como dijiste, hay mucha burocracia. Que eso es, digo, ya lo viviste, seguramente yo también, el hecho de que tanto me costó conseguir mi visa, que digo, ahora me quedo, ¿sabes? Como, o sea, es como es difícil, no es nada fácil. Y cuesta no solamente dinero, cuesta lágrimas, cuesta frustraciones, aprender el idioma, aunque te pelees, te quejes, no importa, es parte de... Entonces, sí, no es fácil. Hay una trampa que he visto, te digo, con la participación de ciertos grupos de mexicanos aquí. Hay esa trampa de querer conectar o querer empatizar con tu colega o con tu compatriota, quejándote sistemáticamente de los alemanes o del sistema alemán o de cualquier cosa que suceda o que te es diferente o que te trae, te digo, una pérdida de tu estatus o de tu control en comparación a México. Es una trampa. Es una trampa que lo malo de eso es que he visto a mucha gente contagiarse, ¿no? Estaban pasando un buen tiempo en Alemania, tal vez hasta un poquito idealizados, pero estaban bien, y de repente por entrar en ese círculo de que no Alemania y no que el frío y no que... Sí, a mí me pasó, yo fui víctima de eso. Que te metes y entonces ya se trata de eso y ya empiezas a ver a Alemania nublado, no tienes tu percepción bien. O sea, no digo que todo está bien en Alemania y que estamos mejor aquí que allá, no, pero a ver, no está tan mal como muchas veces te metes en ese ciclo. Yo creo que, o sea, mi recomendación sería no meterse en esa trampa. Sé que es parte del proceso de adaptación, hay ciertas curvas en el proceso de adaptación, pero ya, cuando menos ahorita en la pandemia debe ser mucho más claro que también tenemos, que es una bendición poder estar aquí, que tiene muchas cosas positivas poder estar aquí. Francia en este momento no pueden salir de sus casas. Alemania podemos cuando menos salir o sea, sí están cerrados los restaurantes, estamos cerrados los restaurantes nada más para to go. Estamos hablando ahorita en noviembre de 2020. Pero gracias a cómo está organizado, podemos salir cuando menos. Hay apoyos a las empresas, no se está derrumbando la economía. Son una serie de cosas que creo que tenemos que tomar en cuenta y ser mucho más agradecidos. En mi caso lo estoy. Ok, y de hecho creo que ahora sería el buen momento porque, digo, ya nos conocemos de antes y me has contado más o menos de hacia dónde quieres llevar tu negocio, Sí. Cuál es la dirección, cuáles son la parte de las ambiciones que tienes, los objetivos, y de hecho justamente va a ser el resultado de esta pregunta, y la pregunta es, ¿cómo vino lo de la pandemia y cómo te hizo forzarte, ya sea por obligación o no, porque a lo mejor ya lo tenías planeado, que creo que fue la situación, que ya tenías planeado ciertas cosas, pero que esto a lo mejor te aceleró el moverte, y cómo lo usaste como a lo mejor como trampolín o como fase de transición para reinventar tu negocio? Primero tú, ahora tu negocio. Sí, me emocionó mientras hablabas, porque fue precisamente lo que pasó. O sea, a ver, no quiero
no quiero sonar exagerado y entrar en ese cliché de ver la oportunidad que hay, que nos trae la pandemia. Pero en mi caso fue así. Cuando nos anuncian en marzo que tenemos que cerrar, yo me encontré con que teníamos el inventario hasta el tope y no teníamos la revolvencia para pagar renta, para pagar proveedores, para pagar trabajadores. Y comerte todavía la pérdida de la materia prima. Entonces fue, ¿cómo sacamos rápido, cómo hacemos líquido todo el inventario que tenemos? Y entonces vimos que la gente estaba dispuesta y quería comprar nuestros guisados, nuestros rellenos, la cochinita, carnitas, etcétera, quería comprarlos para llevar. Y entonces eso mismo nos dio esa idea de que hay un mercado para ello. Y luego, sí, la necesidad nos llevó a repartir en un bocho que tenemos por toda la ciudad y organizamos. Y la verdad, la gente de la comunidad mexicana y alemana nos respaldó muchísimo. Hubo un programa que se llama Pay Now, Eat Later, donde compraban cupones para después, ya cuando abriésemos, canjearlos. Y ahí también fue un despertar así de nuestra comunidad nos respaldó y nos hizo uno del top 10 en toda Alemania de recaudación. Entonces fue como un abrir de ojos así de, wow, tenemos respaldo, tenemos comunidad, nuestros clientes son los mejores, ¿no? Y entonces, como toda esa combinación hizo ver que la taquería es una excelente plataforma para hacer más cosas. Y entonces, bueno, no veníamos preparados para esto. No, de hecho no. Pero... Suena a trampa, suena a que estaba planteado, pero no. No veníamos preparados. Y yo le voy a decir para todos, era un regalo para mí. Y le dije, ¿por qué no lo presentas una vez? No, gracias por darnos de hecho, a ver, espacio. De nada. Mira, pero a ver, preséntalo. Esto es... Preséntalo, a ver. Sí, mira, la idea es muy simple. Es... nuestros guisados fueron producidos con altos estándares de higiene, de calidad y demás, en estos empaques donde es una tecnología sueca, donde uno rellena, digamos, con el guisado, se le pone la folia, ¿cómo se dice esto? El plástico al vacío, se mete a un túnel a cocinar y se calienta a tal grado que esto de aquí es una válvula, como una especie de, como la válvula de una olla de presión. Entonces, se calienta a tal grado que empieza a salir todo el vapor a través de un hoyito aquí que es invisible, empieza a salir, crea la pasteurización y luego lo saca uno, lo enfría y empieza a solicitar aire y entonces crea el vacío. Y entonces, sin necesidad de tener, ¿cómo se dice? Conservadores, puedes darle una conservación bastante grande está bueno. de 30 días o más. Entonces, por ejemplo, es de cochinita. Tenemos carnitas, cochinita, es pastor que tiene su piña y todo, y entonces pues es tan fácil como calentar en tu casa. Puedes comprarlo en combinación con tortillas al vacío. Vamos a ofrecer kits con queso Oaxaca, queso Chihuahua. Se me antojó. Ahorita nos comemos algo. Es que, vamos a sacar las salsas. Mucha gente que va a estar viendo esto va a decir como, eso estaba planeado, pero es que no saben del sufrimiento de ver comida mexicana y no podértela comer. Entonces, por eso es como... Bueno, vamos a pausa y continuamos. Sí. Sí, entonces hemos tenido hasta ahorita
estamos por lanzar la siguiente semana una plataforma. Bueno, todo esto es refrigerado. Entonces, se puede mandar por correo a toda Alemania e inclusive a toda Europa. Entonces, nos abre un espectro muchísimo más grande de clientes de lo que tenemos en la taquería. La taquería, como te digo, es una plataforma. Ahí los vamos a vender también en un refrigerador, donde uno para el que quiera pasar. Puede pasar, pero para la gente que vive fuera de Múnich, lo pueden pedir por correo. Ya les pasaremos ahí en cometamexico.com, van a poder hacer los pedidos y lo van a poder comprar ahí. O sea, literalmente yo solamente me meto, veo, quiero mi kit de pastor, mis tortillas, mi salsa, bueno, dependiendo del tamaño me pongo, ordeno, pago y me lo mandan. Sí, es configurable, puedes pedir, o sea, tenemos principalmente dos clientes, dos nichos de clientes. Uno es el mexicano que ya sabe, que ve esto y sabe qué hacer con esto. No le tienes que explicar. Esa es la gente a la que le estamos solicitando que nos ayude, que le regale, por ejemplo, una suscripción a sus amigos. Queso Oaxaca, de Oaxaca. Queso Oaxaca, sí. No de los, como dirían, lo hace una persona muy, muy admirable aquí en las afueras de Múnich, en Landshut. Solamente los voy a quemar, dice Sudamérica. Sí, que será en Sudamérica, porque hacen diferentes quesos, no nada más mexicanos, sino de toda Sudamérica. Y es gente súper admirable. Es una amiga que la verdad ha creado ya un pequeño imperio de quesos. Sí, tiene una producción bastante impresionante. ¿Mexicana o alemana? Ella es nicaragüense. Ah, bien. Sí, con su esposo alemán y la verdad, gente muy, muy querida, nos han apoyado mucho en este proyecto. También les mando un gran saludo. Y bueno, sí, lo vamos a poder mandar, van a poder configurar. El segundo nicho es de esos alemanes que quieren experimentar, pero no saben cómo. Y entonces a ese sí les mandaríamos, por ejemplo, un kit con todo esto, ¿no? Con las instrucciones de hasta cómo calentar una tortilla. O sea, nos ha tocado casos donde no saben calentar la tortilla. Piensan que hay que freírla todavía o la meten al microondas o no saben cómo. Entonces hay que explicarles paso por paso cómo se hace, cómo se le pone el queso a la quesadilla. Literalmente tienes que decirles hasta cómo agarrar el taco, inclinar 45 grados, todo como debe de ser. Sí, porque no saben. No saben. Y además a esa gente les gusta seguir instrucciones y van a leer cada uno de los pasos. Y la verdad, ya después ven lo fácil que es y no sé, tal vez más adelante se animen a hacer ellos mismos una cochinita, no comprarla con nosotros, pero hacerlos ellos mismos. Me daría muchísimo gusto que así fuera. Vamos a ofrecer también suscripciones para que, por ejemplo, un alemán que viva en Frankfurt compre su suscripción de recibir 1, 2, 3 veces al mes y entonces ya sabe que siempre va a tener su surtido de comida mexicana de cada mes, o puede regalarle a un amigo de su cumpleaños un kit, se lo mandamos, o en fin, o sea, va a haber como formas de involucrarse a largo plazo con descuentos, con regalos para que esto se haga recurrente. Ok, una pregunta. Digamos que yo estoy, no sé, en España o en Portugal o en otro país de Europa, al menos. Y yo pido uno, me llega, ¿cuánto tiempo me dura? Porque luego a veces el problema, ¿no? Que lo tengo que meter a congelar, es en refri, dura una semana, se echa a perder. No sé, digo, porque decías que no usa conservadores. Yo he visto aquí en Alemania que la comida se echa a perder muy rápido. Y me supongo que es por la falta de conservadores que se le ponen a la comida, me supongo. Sí. Sí, con este proceso, lo que se hace cuando está tan caliente, arriba de 100 grados, es que mata todas las bacterias, que es lo que genera la descomposición. Entonces, cuando haces este doble proceso de pasteurización y de vacío, pues queda estéril allá adentro. Entonces, con refrigeración dura mucho más la carne. Digamos, del momento de la producción son 30 días. Trae, por supuesto, la caducidad atrás y te dice cuánto tiempo lo puedes utilizar, pero digamos, al recibir tu pedido, aunque lo utilices en las próximas 2 semanas, no hay ningún problema. O sea, vamos a estar mandando producto que cuando menos tenga esas 2 semanas de caducidad. Y la verdad,
ya hay gente que lo está haciendo en un formato un poco diferente, un poco más artesanal, digamos, con bolsas al vacío, que también está buenísimo y que también hay que apoyarlos. Nosotros ya lo estamos haciendo específicamente para el retail. O sea, más adelante quizás pensar en tener distribuidores en varios lugares, en varios puntos, en toda Europa, para que, por ejemplo, de ahí la gente que está en España o en Portugal o donde sea, que pidan directo a ellos y sea el proceso más rápido y no tener que mandarles nosotros desde acá. Okay, igual si alguien que está viendo se le ocurre, pues hay que te pongan en contacto. Sí. Digo, alguien conoce seguramente a alguien, entonces... Estamos buscando distribuidores, sí. Ya tenemos varios contactos y seguramente estará en algunos países más adelante. Ok. Oye, y te iba a preguntar otra cosa, pues se me está olvidando la pregunta, pero es que me le quedé viendo a la salsa y es como... Sí. Por ejemplo, esta salsa la hacemos con tomatillo de Michoacán, de un proveedor michoacano que nos lo manda. Y sí, todavía le falta todo el proceso de etiquetado, pero sí, pero mira, nada más. Es que digo, no sé si no sé cuándo lo vean y no sé si se ve bien, pero ve nada más. Nada más literalmente para sacar la tortillita, preparar el tacho. Sí, no, hay muchas cosas que se pueden hacer, tostadas, molletes, tortas, pues sí, burritos, cosas que todavía el consumidor alemán todavía no conoce. Entonces, queremos crear como un medio muy interactivo donde nuestros mismos consumidores nos manden sus videos, sus recetas, sus TikToks, lo que sea, donde venga el modo de preparación rápido. Entonces, la gente pueda recibir, por ejemplo, esto como regalo y ver el video y decir, bueno, ¿no? Un videito así de calientas la tortilla, abres el empaque, calientas el empaque, haces tu salsa, picas el cilantro, y lo juntas y tienes tu experiencia mexicana. Y luego a veces está mucho, digo, ahora con lo de la pandemia fue creo que la excusa perfecta. Como dijiste, no estaba planeado, pero se dio. Pero creo que la parte también de comunidad, ¿no? De comodidad, ¿no? De comodidad. De convenience. De convenience. Sí, porque luego muchas veces es como, tengo ganas de ir allá, pero tengo que, ya sea irme en el Uber, en el metro, o en bicicleta, o en el auto, y todo genera más problemas de ir y tener la experiencia, pero es como que se me antoja ahorita ya en mi casa, o cerca de mí. Y eso es lo que creo que es, resuelve un problema, al menos desde mi punto de vista. Sí, lo que queremos es también involucrar a restaurantes para que nos ayuden a hacer el delivery. Nosotros vamos a hacer con la taquería, vamos a hacer el delivery aquí en Múnich o en alguna zona de Múnich. El objetivo es que encontremos otras formas de llegar más inmediatamente al consumidor. Porque sí, literalmente grab and go. En realidad al consumidor le conviene monetariamente muchísimo más hacer este consumo. O sea, también queremos que vengan a tener la experiencia en el restaurante y no nomás el nuestro, en todos los demás. Pero ahorita que, por ejemplo, estamos imposibilitados, ¿no?, a ir, pues que cuando menos puedas cocinar en tu casa, puedas compartir en tu casa, puedas preparar en familia o con amigos, el costo es muchísimo menor a lo que un restaurante te puede ofrecer. Entonces digo, muchos dicen, no, bueno, es que te podrías estar dando un balazo en el pie tú mismo, ¿no? O sea, ¿por qué le ofrecerías al cliente esto? Y la verdad es de que, pues ya no estoy pensando nada más en Múnich, sino que estamos hablando ya de una base de clientes más grande. Pero yo creo que, vamos a decir, el término ahí sería que te estás canibalizando, que a lo mejor en cierta proporción tal vez sí, pero yo creo que es otro mercado totalmente diferente, porque el hecho de que yo, por ejemplo, o alguien como yo en Europa, tenga la conveniencia de ir al refrigerador o comprarlo en el súper, pegarlo en el refri, prepararte algo, eso como ya no lo tengo que cocinar, gracias, ¿sabes? Ya no tengo que preparar. Pero muchas veces quieres la experiencia de salir, convivir con tus amigos. O sea, por ejemplo, tomarte la chela. Les voy a dejar el link de tus redes sociales para que vean también las fotos del local o del restaurante.
O sea, también te puedes ir y tomar tus chelas, a veces también tienen eventos donde sacas tu trompo al pastor, entonces, o las promociones, etcétera. Entonces, es diferente experiencia. Sí. Entonces, no, o sea, creo que en ese sentido no se pelean uno con otro, al contrario, creo que son complementarios. Porque va a haber veces que quieres ir, va a haber veces que quieres comer en casa. Sí, sí. Sí, ahorita porque no hay opción, ¿no? Sí, estamos más o menos encerrados y entonces esto te salva, ¿no? Más adelante pues, pueden ir también al restaurante mexicano en cualquier ciudad donde estén, en Nuremberg, en Freiburg, en donde sea, hay súper conceptos. Y entonces, pues, que tengas las dos alternativas, ¿no? Sí, son complementarios. Oye, y bueno, ya esto me lo voy a pasar. No, déjalo, no nos digo que la salsa me lo voy a guardar. Dale. No te lo vais a llevar. Dale. Es que no saben qué tan preciados son estas cosas, ¿verdad? Aquí. No tiene la gana. No, pero está buenísimo. Oye, pero y ya nada más para cerrar, al menos esta parte que me gustó mucho, es, ¿va a haber alguna promoción que diga a la gente, ¿sabes qué? Quiero, o sea, ya dijiste dónde lo pido, esto quiero, pero va a haber alguna promoción para que también la gente, los nuevos conocidos se puedan enterar, o, oye, mira, está pasando esto, tienes que comprarlo la próxima semana. Sí, estamos a días del lanzamiento. Este es el primer medio donde lo vamos a conocer. Me da gusto que también ocurra aquí por todo el apoyo que me diste también lo personal y al negocio, a la orientación, a descubrir qué es lo que estaba aquí y aquí para poder plasmarlo aquí. Te agradezco mucho ese input, ha sido trascendental. Y entonces lo vamos a dar a conocer ya a nivel ya más masivo a partir de la próxima semana. Y sin duda va a haber promociones. O sea, queremos agradecer sobre todo a la comunidad, a nuestros fans y clientes, que les llamamos Mexperts, a los Mexperts que nos apoyaron durante el lockdown anterior y durante todo este tiempo, ofreciéndoles alguna promoción agresiva, tipo pagas 2, te llevas 3 o algo así, para agradecerles. Y para que lo prueben, digamos, hicimos muchas pruebas y todo, estamos bastante contentos con el resultado, pero pediría que nos acercaran feedback para ir todavía mejorando cada vez más. Es el primer batch grande que hacemos ya de casi la tonelada, y entonces que nos vayan diciendo cómo lo ven, qué mejorarle y así, o sea, como más en este círculo de confianza que tenemos con ellos, de que nos den ¿cómo se dice? El voto de calidad, que nos digan qué mejorar. Y entonces a ellos estaríamos ofreciéndoles sobre todo estas promociones, o sea, nuestra gente cercana, a los clientes de la taquería y a la gente que está aquí en Múnich. También habrá algo para los primeros pedidos que haya en la página de internet, todavía necesitamos calibrarlo bien, pero sin duda aquí, a la comunidad de mexicanos en Múnich y amantes de México en Múnich, va a haber algo agresivo y padre para que se animen por primera vez. Ok, y también si vienen vacaciones a Múnich o algo, ya saben, digo, como dices, no es el único, pero sí tienen que ir. Lleve, sí, pásenle por favor. Visita obligada. Sí. Oye, está bien, y de hecho, cuando llegaste, hoy que vamos a tener esta plática, me dijiste algo que también considero muy valioso y quería, y tú me decías que también sería bueno compartirlo. Y también estoy curioso porque desde la última vez que hablamos, que nos vimos, creo que fuiste a México, ¿cuándo fue? ¿Junio? ¿Algo así? En agosto. En agosto, ok, ya pasaron unos meses y realmente yo no tuve tu feedback, pero las personas que no lo saben, te estuve ayudando con coaching, entonces quería también saber tu feedback, digo, porque hay gente que no conoce primero qué es coaching o cómo se trabaja o cómo puede ayudar a alguien. Tú también ya has tenido, supongo, otro tipo de experiencias en eso. Pero te quería preguntar por tu feedback para que la gente también sepa un poco de alguien más que no sea yo y que diga qué hace, cómo se come, cómo se siente, qué funciona o no funciona, es un engaño, etc. Sí.
Primero que nada, agradecerte. Tú te acercaste a mí, digamos, con cierta intención de hacer este podcast. En aquel momento, yo me acuerdo que iba saliendo del tema de Cometa y la verdad no estaba en otra cosa y no había la motivación o lo que sea. El chiste es que se fueron dando así las cosas. Y de ahí nos dejamos de contactar un tiempo y luego hubo este acercamiento para hacer un coaching, ¿no? Y en aquel momento, y muchos de mis colegas emprendedores, sobre todo aquí en Alemania, se podrían relacionar con lo que digo. Uno muchas veces está buscando soluciones empresariales, herramientas, tools, metodologías para incrementar tu negocio, para disminuir costos, para hacer mejor contratación de personal, en fin, una serie de cosas tangibles que son fáciles de medir y son fáciles de interpretar a qué le moviste para que tuviera cierto desenlace o cierto influjo. De causa, consecuencia. Exacto. Esto hice, esto pasó. ¿No? Y entonces, por un lado me di cuenta que muchas de las cosas que me decías, algunas ya las había implementado. Otras no, otras fueron muy novedosas y muy, o sea, de un ángulo que muchas veces tienes tú así de verlo de otra perspectiva que realmente sorprende, como con una inteligencia diferente. Y la otra, o sea, había esas cosas que sí, y había otras cosas que yo decía, a ver, esto ya lo hice, ya lo intenté, hace sentido lo que me dice, pero ¿por qué no está sucediendo como yo lo planteé? Y la realidad es que, sobre todo en un negocio pequeño y mediano, donde la personalidad o si lo quieres ver desde otro punto, la energía, el alma, o lo que sea que haya dentro de nosotros, se proyecta mucho más en tu organización. O sea, en esas empresas se nota más y se estaba todo eso proyectando en mi negocio. Y entonces yo estaba llamando a cierta clientela, a ciertos empleados o a ciertos colaboradores, o estaba escribiendo los posts de cierta manera, o sea, desalineado. Tu ejecución y tu enfoque de tu negocio, de ti y de tu negocio estaban desalineados. Están desalineados. Y la ejecución también, ¿no? Sí, y entonces te frustras porque dices, a ver, pero yo lo que quiero está acá. Y creo que eso fue lo que más me ayudó de trabajar contigo, que ver cómo la parte interna, cualquier falta de armonía entre lo que uno está realmente queriendo en su interior y lo que uno piensa, vocaliza y manifiesta, cómo en tu negocio también tiene consecuencias. Y entonces... Que sí tiene resultados tangibles, eventualmente. Claro. O puede ser directos o indirectos. Claro. O sea, obviamente son un poquito más difíciles de medir, pero digamos, hay que tener paciencia, hay que tener constancia y después de cierto tiempo se van a ver. O sea, no es como, a ver, compras una crema de 5.50, compra una de 4.50, pues bueno, ya tienes un beneficio ahí. No, es mucho más allá, va mucho más allá. Entonces, las dos tienen su complejidad, ¿no? Como el coaching financiero, o sea que tienes las herramientas para hacerlo, tienes la experiencia para hacerlo, tiene su complejidad. Pero la parte, digamos, de mindset, si lo quieres ver así, espiritual o... Es como wellness también, ¿no? Como well-being. Well-being, wellness, así. Bienestar personal. Exacto. Toda esa parte
tiene una complejidad aún mayor. Ujú. Es adentrarte en ti, es ver qué hay en ti, ver por qué estás llamando lo que estás llamando. Entonces, creo que ahí sí tienes un arsenal de cosas. O sea, un maletín del inspector Gadget de tal cosa, mira, tengo esto para ti, tal, ven, siéntate aquí, acuéstate, cierra los ojos, piensa tal. ¿Qué viene a tu mente? ¿No? Pues, wow. A ver, ya te has puesto a pensar qué es lo que realmente quieres, cómo te ves en tanto tiempo, pero no nada más dímelo. A ver, medítalo, piénsalo, te voy a llevar a cierto nivel para que lo puedas sentir mejor. O sea, todas esas herramientas, pues ningún coach financiero se sienta contigo a hacer ese tipo de cosas. A platicar con la profundidad que hemos platicado, a encontrar coincidencias en el proceso de migración, de establecerte en un lugar aquí en Alemania, en fin, yo sugeriría que al buscar un coach, la gente pueda ver la empatía que pueda haber de la otra persona. Es muy bueno que el coach haya tenido experiencias propias, no necesita ser exclusivamente así, propias, o haya trabajado ya ese tipo de cosas. Y bueno, tú también tienes un camino muy impresionante que te tiene aquí en este momento, con todos los proyectos que tiene, que has estado sembrando bien y que también veo que está floreciendo. Y me gusta ser parte de eso. Me gusta ser un ejemplo en el sentido de es un caso de negocio, digamos, un caso de la efectividad de tu proceso. O sea, ¿cómo estabas tú antes y después de que trabajamos? ¿Cómo fue? Porque digo, como dices, tomó tiempo, pero también tuviste una transformación ahí. Sí, mira, yo creo que esto que digo puede ser que te acerque gente, porque he platicado con muchos amigos empresarios y se encontraron en ese momento. Yo cuando ya tomamos contigo la tutoría, yo me encontré en un momento donde mi realidad anterior o los planes que yo tenía antes eran seguir creciendo en unidades, en restaurantes, en ir a otras ciudades, en abrir en otros lugares, o sea, de volver a intentar, ¿no? Ahí tengo toda la maquinaria de Cometa Karstplatz, todos los hornos y todo, ¿no? Buscar a ver dónde voy a poner. Entonces, en el momento que pasa la pandemia, digo, sí activé la alarma y me puse o sea, estoy muy orgulloso de cómo el equipo sacó adelante y mantuvo a flote el restaurante. Pero ya que pasó la urgencia, me encontré como, ¿ahora qué hago? Mi plan de crecer, pues, ¿cuál crecer? O sea, en el sentido de crecer en restaurantes, en número de unidades. O sea, un local que estuve a punto de tomar en diciembre, por cierta cantidad de dinero, me lo ofrecían gratis en mayo. O sea, la industria se transformó, hay mucho riesgo, hay mucha inestabilidad, entonces obviamente fue como, bueno, ahora, ¿para dónde? Necesito cambiar ese paradigma de crecimiento y ese enfoque que tenía mi empresa yo mismo. Ahora sí que, ¿ahora qué voy a jugar? Y entonces, ahí creo que yo de alguna manera ya tenía la visión. Este proyecto es parte de mi tesis de graduación de la maestría hace 5 o 6 años. Pero me hacía falta el convencimiento, creérmela que esto puede funcionar. Alinear mi situación migratoria, decir, bueno, a ver, es momento de decidir.
te quedas, te vas. ¿Qué haces? ¿Estás a gusto aquí? ¿Qué vas a hacer? Alinear y decir, a ver, no. Ese viaje a México fue de decir, me fui en un momento de México donde yo estaba empezando a cosechar, lo que me costó mucho trabajo. Me fui y no alcancé a ver todos los frutos. Pues esta vez no me va a pasar. Esta vez voy a esperar a ver esos frutos. Voy a cosechar lo que me merezco. Y estoy bien aquí. Voy a empezar, más bien ya estoy terminando mi proceso de naturalización, algo que también ideológicamente me resistía por alguna razón, como si fuera a perder lo mexicano, ¿no? México, te puedes ir de México, pero México no se va de uno. Y así una serie de cosas que me hicieron decidir que este es mi camino, que esto es lo que quiero hacer, que le voy a meter toda la honestidad que pueda, que le voy a meter todo el trabajo que pueda, que necesito socios. Tengo ahorita, después de estar busque socios, encontré, o más bien nos reencontramos con Ramón Mendoza, un chavo con una ética de trabajo valiosísima, con ideas, con esa misma visión, que su trabajo necesita ser visto por más personas, y dejar la puerta abierta para otros colaboradores que se vayan sumando también, compartir el pastel o compartir el taco, ¿no? Con todos. Y sí, de la manera más honesta que se pueda, involucrar a más gente, escuchar, estar receptivo y así. Antes lo decía nada más. Lo decía. Me acuerdo en una entrevista que me hicieron muy similar hace 3, 4 años, donde yo casi que suplicaba, puta, búsquenme, estoy buscando socio. ¿Por qué no llegaba? Porque no, en realidad no estaba abierto. Y ahora sí, ya están llegando esas personas, están juntando a las personas adecuadas. Se está manifestando. Se está manifestando lo que yo de alguna manera sabía, pero no me decidía, no me resolvía a decir, a hacer. Y sí, ha sido una odisea. Una odisea, pero estoy muy contento de que se dio todo como se ha dado. Ha sido, pues sí, echarte un clavado en cosas que un coach exclusivamente de negocios no te llevaría, ¿no? O sea, plantearte la comunicación con tu familia, a plantearte buscar explicaciones de sentimientos, de emociones que uno tiene de niño, de desamparo o de rechazo o de cualquiera de las cosas que a veces también son muy comunes entre los seres humanos. Decir, bueno, ¿de dónde viene eso, no? Y realmente ir a la fuente, echarte un clavado con tu familia, platicar, tener esas pláticas incómodas con tu papá, con tu mamá, buscar a tu hermano, contigo mismo, netear, ¿no? Y sobre todo contigo mismo. Y creo que ha sido lo valioso de trabajar contigo. Obviamente también, ¿no? He buscado como varias cosas, ¿no? Y ha sido como, o sea, tanto ayuda psicológica o más en temas, ¿no? Soy muy fan de la cultura huichola. En su momento me ayudaron también mucho a sanar temas, a desbloquear temas, a limpiar, en fin, creo pues en ciertas sensibilidades o en ciertas intuiciones, o sí creo en eso. Y al final, pues bueno, digamos que
estoy viendo cómo se está enrutando todo de una manera. Y te agradezco muchísimo. No, de hecho, a mí lo que más me alegra es poder ser parte de, por ejemplo, esto. Digo que parece algo sencillo, pero no es, como dijiste, fue una odisea llegar a este punto. Y digo, eso es lo que, es lo que a mí, creo que desde que me gradué o antes de que me graduara, decía, no quiero trabajar en una empresa como, no sé, solamente cualquier empresa, si no voy a tener un impacto en la vida de otras personas. Que siempre lo tenemos, ¿eh? Que yo antes pensaba que no, pero el hecho de que tú te encargues de hacer lo que sea, aunque sea contabilidad, está haciendo impacto en la vida de otros. Entonces, ahora es diferente. Pero esta vez veo culminado algo en lo que yo también participé, que no, o sea, yo no lo hice directamente, pero que puedo ver que yo puse mi granito de arena y eso es bastante, ¿cómo dice? Me llena bastante. Es que me ven las palabras en inglés. Gracias. De nada. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. ¿Va? Entonces, hay unas preguntas que tú mismo ya viste, que la idea es que no las veas, pero bueno, pues ya pasó. Que vamos a empezar con las preguntas de Instagram. Gerardo Nájera. Primo. ¿Tu primo? ¿La pasamos o no? Dice Gerardo Nájera, tu primo en Instagram. Mercados emergentes como nuevas necesidades por la pandemia. Sí, bueno, ya lo expliqué, ¿no? Todo esto salió de la necesidad de buscarle, no hay otra. Yo creo que el que no... Me gusta mucho la analogía de Boba Gump. O sea, aquí, ¿no? El que resiste el vendaval que hay, la tormenta que hay, así, que se mantenga a flote, al final, cuando regresas al puerto, vas a ver que muchos se quedaron en el camino. Y entonces vas a ser uno de los únicos que pudo seguir dando el paso, y, ¿no? Como en Forrest Gump. Y entonces, a pesar de que el gobierno nos ha dado muchas facilidades, que pudiéramos, por ejemplo, ahorita estar cerrados con la comodidad, o no le quiero llamar comodidad, y no quiero juzgar a ninguno de mis colegas que tomó otra decisión. Cada uno tomó la cada mentalidad, decisión. Cada uno tomó la mejor decisión. Que consideró. Exactamente. En nuestro caso fue, no, hay que seguir operando, hay que seguir estando disponible para el consumidor. Esto nos va a obligar a empezar a hacer nuestro delivery propio, nos va a obligar a sacar ya la marca de esto, y la verdad es de que la misma situación nos fue orillando y nos fue acelerando a hacer todo esto. Entonces, sí, es esa adaptabilidad lo que nos va a hacer el Boba Gump mexicano. De hecho, Gerardo, también es parte de la misma pregunta, pero es ¿cómo afrontas esas situaciones? O sea, es como ya tienes el problema, en este caso lo de la pandemia, pero cuando ya estás en esa situación donde te estás casi ahogando, ¿cómo afrontas esas situaciones? Lo único que uno no puede hacer es quedarse parado. Hay que reaccionar, hay que adaptarse, hay que mantenerse abierto, hay que pivotear la idea, hay que estar alertas, en fin, y ahí te vas dando cuenta si tienes a las personas adecuadas a tu lado. Y con nosotros hubo varias personas que brillaron, que levantaron la mano y dijeron, a ver, yo hago esto. Algunos todavía están con nosotros, algunos ya se fueron. En fin, hay que confiar en el equipo. Y en ti. En uno mismo sí, pero luego uno no puede estar siempre ahí, ¿no? Entonces hay que tener a las personas adecuadas, hay que cederles la responsabilidad, hay que permitirles que ellos crezcan, ¿no? O sea, cuando me fui en agosto en México, había todavía mucha inestabilidad, y casi que a él y a Ramón les dije, aquí están las llaves, me tengo que desconectar, tengo que ir a echarme un súper clavado a mi vida, a mi pasado allá. Aquí están las llaves, bueno, y una bendición, y patada, vámonos. Y ellos dijeron, a ver, me encanta la responsabilidad, quiero la responsabilidad y lo voy a hacer bien. Y lo hicieron impecablemente.
Entonces, hay que confiar en tus socios, en tus allegados. Hay que soltar, hay que dejar fluir. Y así empezábamos. Sí. Pues, dice Guillermo en Instagram, ¿hay algún plan B? Plan B, www.cometamexico.com. Y nada más para dejarlo claro, el plan B viene desde hace, ¿qué? 5 años que lo pensaste la maestría. La idea, sí. Mi maestría se trató de una marca de productos de retail, de productos mexicanos. Y bueno, más adelante, poder hacer todos estos productos con nuestra marca. Pero solo para que la gente también se dé cuenta que muchas veces las buenas ideas a veces llevan tiempo en ejecutarse. Sí, o sea, hay veces estuve dentro del proceso también que tú me ayudaste. Es precisamente cerrar ciclos, dejar ir cosas viejas para que lleguen cosas nuevas. ¿No? Muchas cosas son ideológicas, hay maneras de hablarle al subconsciente, ¿no? Tirando ropa vieja. En mi caso fui a México y cajas llenas de proyectos y de cosas y de negocios anteriores y todo eso. Prendí la chimenea y se fueron para siempre. Y entonces son cosas que traes la mochila llena y hay que vaciarlas para que vengan cosas nuevas. Y la verdad me ayudó muchísimo y sigo en ese proceso. Ayer cerré una página que tenía 8 años y 9 años sin usarla, que ya ese negocio ni existe. ¿Y por qué estaba ahí? ¿Por qué seguía pagando el dominio? Ya, eso ya fue. Vámonos. A borrarlo, a bajarlo y, oye, ¿te guardo un respaldo? No me guardas ni un respaldo. Se fue, adiós. Y así, o sea, hacer esos procesos me ayudaron mucho. Otra vez, muchas gracias. Excelente. Dice también Guillermo, tiene otra pregunta. ¿Cuáles son ya dijiste varios, pero ¿cuáles son los retos? De hecho, es también gente que lo pregunta en inglés, o sea, no es solamente gente latina, sino también otras personas. Retos que se te han presentado en tu negocio como un extranjero, aquí en Alemania, me supongo. Sí, como decíamos, uno empieza aquí en negativos. Y es la verdad, mucha gente tiende a tomárselo personal o racial o lo que sea. Y la verdad es que es un instinto de seguridad que mucha gente tiene, ¿no? Le pongo el ejemplo, ¿no? A ver, si tú tuvieras una propiedad, en México, que llega un empresario mexicano o llega un empresario, dime cualquier país de Centroamérica o de, obviamente todo sin menospreciar, de África o de cualquier otro lugar, hasta China, lo que tú quieras, y te lo quiere rentar, tendencialmente así, ¿a quién se lo rentas? Y es lo mismo aquí, o sea, sí me tocó varias veces competir por locales donde, pues al final se lo dieron al alemán. Bueno, ¿no? Había que mejorar, había que hacer. Cuando me gano el local de Karlsplatz, pues fue un orgullo muy grande porque hice la presentación en alemán, fue como mi graduación de alemán de negocios, ¿no? Es decir, bueno, pude convencerlos a tal grado que me escogieron a mí y no a los demás, ¿no? O sea, literalmente tuviste que hacer o sea, porque, digo, en México es muy diferente de, un local, lo quiero y ya. No, fue un pitch, fue presentar y hacer, o sea, visualmente cómo se iba a ver. O sea, hay un montón de gente, no sé cuántos, ahorita me dices, que van y presentan su idea de negocios a los dueños y ellos ya al final toman la decisión. Sí. Había varios conceptos y se decidieron por el nuestro. Voy a aclarar una cosa. El primer mail que mandamos para sacar la cita, sí se lo pedí a una chica alemana que nos ayuda con administración. Sí lo mandó ella su nombre con el nombre alemán. Para abrir puertas. Por si sí o por si no funcionó. Y ya después dije, bueno, mira, soy Iván Nájera, sí, el nombre ruso, sí, tal, todas las preguntas que siempre hacen.
Y ya fui a la entrevista y después fueron una serie de entrevistas, un filtro de 3. Qué interesante. Sí, pero bueno, al final, esas son una de los challenges que hay que remar contra corriente. La otra, muy clara y que habría que mejorar en la parte en punto de vista migratorio, es, yo siempre decía, a ver, ¿por qué si mi principal socio es el gobierno alemán, por qué si yo le estoy generando tanta lana al gobierno alemán? ¿Por qué, por ejemplo, yo no puedo votar aquí? ¿Por qué no me quisieron dar un crédito porque yo no tenía una visa permanente? ¿No? Y entonces ahí yo me metía como en debates que ahorita ya ni siquiera los voy a volver a tomar de por qué, por ejemplo, si llega alguien diciendo que lo están persiguiendo en su país de cualquier manera, les tendemos la mano y willkommen y vamos con monitos de peluche a la estación de tren y willkommen, y se les paga, se destinan recursos para tenerlos aquí sin darles la oportunidad de realmente integrarse a la sociedad. ¿Por qué alguien, por ejemplo, como nosotros que estamos generando empleos y así, no nos dan un fast track para tener una visa más rápido? Estamos generando empleos, estamos generando negocios, estamos ayudando al sistema a continuar. Entonces, la parte migratoria también, ¿no? Y digo, no, hay maneras de solventarlo. Yo lo quise hacer a través del negocio y se hizo a través del negocio. Y esa es otra muy clara. Y ya de ahí, pues, todo lo que he platicado. Okay. Yo creo que tal vez uno de esos proyectos es ir y empezar a molestar para que lo hagan y lo permitan para otros, ¿no? En una de ellas. Sí, una cosa que quiero tocar es para toda la gente que quiera emprender en Alemania. Porque cada semestre tengo como unas 2 o 3 personas que se acercan conmigo. Por ejemplo, ahorita hay un chavo súper emprendedor, súper pilas, que está haciendo una salsa macha buenísima, el chaparrito, cómprenla, por favor. ¿No? Mi consejo es, porque una de las preguntas que a mí me llegaron era la diferencia entre el mindset emprendedor alemán y el mexicano. Y entonces todo el mundo dice o piensa, no, es que el mexicano es más emprendedor, hace más negocios, se lanza a hacer más cosas. Sí es verdad, pero se lanzan así. Sí. Ahí lo abrimos, vamos a ver, el chiste es empezar. Tráeme la mercancía de una vez, aquí veo cómo la muevo. Me pasó en China, ¿cómo se llama? Pallets llenos de producto ahí, pero sin venderlo. ¿No? Aquí en Alemania, el microemprendedurismo, que es en realidad la forma de emprender del mexicano, ¿no? Que es muchas veces a base de la necesidad. Que dicen, me quedé sin trabajo, a ver, ¿no? Trae tu Datsun, abrimos la cajuela y ahí los guisaditos y, ¿no? Me cocino bien padre. El microemprendedurismo en Alemania, en mi experiencia, no jala. Casi no existe. Si alguien quiere emprender, piensen cuando menos en pequeño, mediano o grande. Micro es muy difícil. Muy, muy difícil. Primero porque está regulado y no te puedes solamente salir aquí déjame vendo tal. Claro. O sea, la burocracia se va a hacer tan pesada porque va a ser casi la misma burocracia a que si te lanzas en mediano o en grande. Hay ciertos costos contables, administrativos, que los tengas un empleado o tengas 25 empleados. Entonces, se diluye mucho más ese costo proporcionalmente. Entonces, microemprendedurismo aquí, híjole, me lo pensaría muchísimo. Lo haría paralelo a una chamba, paralelo a un income fijo, que vaya creciendo hasta que se convierta, ¿no? Que vas en el caballo y te brincas del caballo. Sí, pero así lanzarse lo veo complicado. No es imposible, no digo que no sea posible, pero lo veo muy complicado. Ya lo he visto muchas veces.
inclusive con nosotros mismos. O sea, estamos en cierto tamaño donde la burocracia no nos detiene, pero digamos, Pero para poder llegar ahí te tomó tiempo, esfuerzo, dinero, y si hubieras querido empezar ahí donde quieres empezar, no podrías. Sí. O no así de fácil. Sí, sí. Eso, y sobre todo el llanero solitario, que es muy clásico del emprendedor mexicano, ¿no? La persona que hace todo, ¿no? El one man show. Acá es bien difícil. Te lo digo porque yo le batallé, ¿no? O sea, con 2 unidades solo. Pero es que, creo que para que todos entiendan, estás en un país donde no tienes familia o amigos o alguien que te ayude a eso. Porque en México está más fácil porque es como, oye, tengo tal problema y le hablas al amigo, al primo o a alguien y échame la mano, ¿no? Pero aquí aquí es el... Solo es solo. Cuando dices solo, es solo. Es solo, y lo tuve que aprender a la mala, esperando cosas de los demás, pensando cuál es la normalidad, ¿no? Que tu cuñado, tu cuñada, tu amigo, tu esto, deberían de estar por ti, ¿no? Deberían de apoyar. Pues quizás ese es el debería en México, pero aquí es una sociedad mucho más individualista y cada quien está en su cosa, en su rollo, cada quien está compitiendo con gente, con todos, quizás contigo, y no puedes esperar eso de la gente. Entonces, lo aprendí a la muy mala, pero ya, ahorita te puedo decir que sí está solo, y entonces hay que estar abiertos y hay que tratar de encontrar la manera de hacer estas sociedades. Me tardó mucho en poder encontrar a esas personas, está sucediendo ahorita, pero fueron muchos años de llanero solitario, y afortunadamente me di la oportunidad a mí mismo de compartir, de ayudar, y de dejarte ayudar. De permitir ese feedback, permitirme no estar en lo correcto, permitirme diferentes opiniones, y la verdad creo que eso es lo que me ha permitido que ahorita se estén acercando la gente adecuada a mi vida. ¿Después de cuántos años? ¿40? ¿Suficientes? No, la verdad es que en México cuando mejor funcionaron mis cosas es cuando tuve buenos socios. Mi hermano siendo el primero y mejor socio que he tenido, Rodrigo Hassi, otra gente muy querida, en fin, mucha gente que puedo mencionar. Cuando mejor me fue es cuando tuve buenas sociedades, y aquí perfila para que vaya bien la cosa también. Ya nos estarás contando después un update de la situación. Sí. Dice Capescador de Instagram, ¿de mucho o de nana? De Nenepil. De Nenepil. Ahora vamos a las de Facebook. Dice Ale Tinoco, cuando estás teniendo un mal momento como emprendedor, ¿qué recursos utilizas para volverte a empoderar y salir de esa situación? Ale, querida, yo la conozco. Ale, coincidentemente, ha estado en un proceso también de autoconocimiento. Muy valiente, ha ido muy a fondo de las cosas, y ahora facilita también la vida de personas. Y la verdad, me hace muy orgulloso haber coincidido con ella y ser parte de su camino. Una chava súper querida. Y bueno, lo que está diciendo, yo creo que está realmente dentro de nosotros. No hay más. Si estás esperando que tu pareja te resuelva, si estás esperando que tu familia te resuelva, que alguien venga y te rescate, que algo mágico pase, ¿no? Sí ocurren milagros, sí ocurren, pero hay que fomentarlo, hay que generarlo, hay que poner
¿no? La leña para que llegue de repente ese fuego a que sucedan las cosas. Sí, sí está en uno mismo. Perfecto. Y la última, y para cerrar, de Carlos Fish en Facebook. 2 grandes obstáculos siendo extranjero. Bueno, son 2 preguntas. Es la primera. Los 2 más grandes obstáculos siendo extranjero. Yo creo que los contactos, Uh-huh. o sea, en México sabes cómo resolver cosas. A nivel legal, a nivel contable, a nivel, muchos niveles sabes cómo poder sortear las cosas. Aquí han sido fines de semana de leer contratos, una y otra vez con el diccionario al lado para poder llegar. Aún así, por ejemplo, una vez una compañía de teléfono me hizo un fraude, ¿no? Había en serio ahí las letritas chicas. Ese es un gran impedimento. El otro es el idioma. O sea, no puedo enfatizar más que la gente que venga aquí, que se plantee quedarse aquí, que realmente se meta a estudiar el idioma. O sea, no le pagues en el B2 que te piden para la visa, del C1, dale lo más que se pueda, si tienes tiempo, obviamente, hay gente que no tiene. Pero en realidad, si uno quiere tener una vida, si quiere florecer aquí, si quiere tener una vida más llevadera, el idioma es crucial, te abre puertas increíbles y es un requisito indispensable. Conozco muy poca gente que haya rechazado el idioma o que se haya rendido en el idioma, que realmente florezcan. Sí las hay, pero te complica la cosa. Entonces esa sería mi recomendación. Vale. Y la última pregunta, la segunda pregunta sería, 2 grandes oportunidades siendo extranjero, aquí en Alemania, para emprender. Sí, si las supiera ya las habría hecho. Que me las digan. Sí, déjame pensar. Quizás vamos a tener que editar aquí para pensar 5 minutos. No, está bien. Si no viene, no viene. No, Yo creo que la misma oportunidad está dentro del descubrimiento. Porque el hecho de que no sepas te da la oportunidad de descubrirlo. ¿Cuál es? Porque te tienes que, como dijimos, es un proceso de aprendizaje interno, tanto externo, porque tienes que aprenderte quién eres tú, te tienes que descubrir quién eres tú como individuo, no como otra vez con cierto estatus de alguien más. Y además tienes que ver cómo te envuelves en la nueva cultura y ver cómo eres tú un participante en esa cultura. Creo que desde mi punto de vista sería lo más, y eso sin emprender, porque emprender es todavía el siguiente paso. Y no necesariamente el más obvio. Sí, yo creo que cualquier cosa donde se pueda aportar algo de tu esencia, en cualquier sentido, en cualquier, como emprendedor o como empleado o algo así, es genuino y es bien valorado. Entonces, por ejemplo, he visto que, bueno, ya conocemos el servicio en restaurantes, o el servicio en Alemania la verdad no es muy bueno, no es muy cálido, es muy como excluyente a veces, tosco. Y por ejemplo la calidez, la amabilidad, la cercanía, la empatía, todos esos valores que muchas veces son repetitivos en gente mexicana. Damos por hecho, ¿no? Creo que en eso puede ayudar. Ahora, si una idea concreta de negocio, no me viene a la mente. Bueno, ahora que lo dices, a mí me abrió puertas. Bastantes. En el momento que yo empecé a servir, literalmente, es tratarlos tan bien a las personas, porque estuve trabajando un tiempo en Starbucks, no solo en Starbucks, pero en Starbucks, la misma gente quería que yo los sirviera y los atendiera y querían estar conmigo. Y eso te abre puertas, porque dicen, si esta persona te sirve así o te prepara un café o lo que sea así, ¿cómo va a ser en otras cosas? Y prácticamente eso fue en ese momento. Después, cuando estaba en WeWork sirviendo, después justamente se me abrieron oportunidades me dijeron que si yo no quería poner mi propio café y que me ponían mi lugar, o sea, me decían, yo te pongo todo, tú opéralo.
Y yo dije como, "Oh, está tentador, porque íbamos a ser socios", pero yo, ok, es otra historia que igual otro día cuenta. Y dije, no, porque no me veo haciendo café, no porque no pueda y no quiera, pero no me veo haciendo café. Pero dije, bueno, segunda. Después me dijeron, me querían para una empresa que se llama Security and Safety Things, que al final por una u otra razón no se dio, pero el que estaba de vicepresidente de operaciones me dijo que estaba pensando en mí como customer service, pero no de servicio al cliente de los de call center, sino relationship. Desarrollar las relaciones con los clientes que ya tenían, tan solo por cómo yo trataba a las otras personas y eso. Y nada más por eso. Sí. Entonces, sí, la gente quiere sentirse especial. Y en un mundo donde no se los dan, tienes muchas ventajas. Obviamente combinado con networking, porque también me costó trabajo ahí la parte de networking, el idioma, tienes que saber el idioma. Al menos, un buen nivel al menos. Pero sí, definitivamente creo que, como le dijiste, abre puertas. Yo ya tuve 2 chances ahí al menos, pero... Sí, sí, hay buenas oportunidades. Pero bueno, muchas gracias. Entonces... Sí, no, gracias a ti. Me gustaría cerrar nada más agradeciéndote una vez más, dándote como esa seguridad de que hay mucho de ti en esto, de que tocaste una vida, de que logramos juntos progresar en cosas que estoy seguro que vas a llegar a mucha gente, que mereces llegar a mucha gente y que cuentas conmigo para lo que necesites, para impulsar tu canal, para que llegues a más personas y sí, vas a estar llamando a la gente adecuada. Me da mucho gusto por ti verte. Muchas gracias. Brillar. Igual, aprovechando el foro o la ocasión, es si conocen a alguien como Iván o que les gustaría saber más con gente como Iván y conocen, por favor, mándenmelos, y para tener más historias como esta, es bastante bueno para todos, es enriquecedor para mí, para ti, y al final abre también canales para exponer ideas, emprendimientos, retos, ¿cómo se llama? También, como dijiste, odiseas, que al final creo que las odiseas son las mejores historias de todas. Y pues bueno, nada más hablar con eso. Muchas gracias y nos vemos a la próxima cuando tengas el update y cuando ya tengas todo tu imperio. ¿Vale? Muy bien, te agradezco mucho. Excelente.